Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer encuentro, a nuestro primer webinar. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco sobre la gestión de inventarios, la gestión de stock, principalmente en lo que es la clasificación de los productos que tenemos en stock, con la intención de organizarnos para crear estrategias de abastecimiento, ¿no? Estamos en la parte de gestión de la cadena de suministros. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que trabajar es sobre la parte del abastecimiento. Antes de entrar directamente en el tema de la clasificación, ¿sí? Este webinar es bastante específico, me gustaría hacer una pequeña introducción. Entonces, el tema de inventarios podríamos decir que es un mal necesario. ¿Por qué? Porque incluso las organizaciones que son just in time necesitan de tener un inventario. Ahora, el inventario va a existir. Vamos a tener stock en distintas partes de la cadena de suministros. El tema es que tiene que ser el óptimo. Tiene que ser la menor cantidad de inventario posible, la menor cantidad de stock posible. ¿Por qué? Porque eso es capital inmovilizado. Desde el punto de vista de la empresa, lo que importa es que nuestros productos finales, el producto final, esté vendido y el dinero de esa venta esté en la caja. No sirve que tengamos un producto en el almacén, un producto terminado en el almacén, o un producto que esté en proceso de fabricación, es decir, las partes a lo largo de la cadena de fabricación, o partes compradas en el proveedor, o producto terminado arriba de un transporte. Bien, entonces aquí lo importante es generar un sistema de inventarios en donde la cantidad sea mínima. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para elegir esta cantidad mínima? ¿Cómo podemos identificar? Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en una empresa que fabrica una maquinaria, un producto determinado, y tengo, no sé, 1000 referencias. Puedo trabajar con partes de mi producto final, puedo llevarlo a las piezas de mantenimiento que necesito para mantener a mis equipos funcionando, a mis equipamientos funcionando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para saber cuándo tengo que pedir uno, cuándo tengo que pedir otro? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál va a ser mi estrategia de abastecimiento? Bueno, para eso voy a necesitar clasificarlos de alguna manera. Entonces, lo que vamos a ver en este webinar es la clasificación ABC, que es la típica, es la común, pero además, en los tiempos actuales necesitamos agregarles algunas otras variantes. ¿Sí? Vamos a ver que hay varias metodologías, una de ellas es la ABC XYZ, que creo que es la más importante y la más objetiva, ¿no? Basada en hechos y datos. Entonces, ¿cómo comienza esto de la clasificación ABC? Remontamos a la época de Pareto, ¿sí? Con su famoso principio del 80-20, en donde, basado en un estudio que él estaba realizando, se dio cuenta que el 20% de las personas colaboraban con el 80% de la riqueza de una región, ¿no? Y quedó la ley del 80-20. Esta ley se aplica a varias cosas, a muchas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo llevamos a la resolución de problemas, resulta que el 20% de las causas, si yo elimino el 20% de las causas, estoy resolviendo el 80% de mi problema. Eso significa que hay un 20% que es importante respecto del otro 80% que no es importante. ¿Sí? Ese 20% importante me resuelve el 80% del problema. El otro 20% del problema se resolvería si yo elimino las causas, ese 80% de causas que me quedó. Parece un juego de palabras, y realmente lo es,
Pero acá lo importante es identificar que para la cuestión de inventarios, yo voy a tener un 20% de mis inventarios que me representan el 80% del costo de ese inventario. Bien, entonces esto es lo que nos aporta Pareto y esto es básicamente la clasificación ABC. Entonces, basándonos en costos, vamos a tener que una clasificación A significa un volumen alto de dinero. Ese dinero puede ser el capital inmovilizado, puede ser, o que implica, ¿no? ¿Qué es el capital inmovilizado? Significa que yo voy a tener costos de mantenimiento del inventario, mantenimiento del stock, costos de infraestructura, costos en seguridad, costo de movimiento de materiales dentro del almacén o dentro de los espacios donde estoy guardando el inventario, costos de personal, y todo eso son costos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Todo eso, ustedes, una cosa que no he aclarado, no es un webinar en donde yo doy todo un monólogo y ustedes escuchan y las preguntas son al final, ¿sí? Si quieren, esto es dinámico, a mí me gusta hacerlo dinámico, y tienen alguna consulta o quieren aportar algo, lo escriben en el chat que yo lo leo, ¿sí? Y ahí podemos evacuar la consulta o hacemos una parada o continuamos, Bien, entonces, la clasificación del tipo A va a ser aquellos productos o partes, aquel stock, aquel inventario que me representa un volumen de dinero alto. Así, el B va a ser un volumen de dinero medio y el C va a ser el menos importante. Bueno, si ustedes miran en esta partecita, acá es donde el tema del principio de Pareto, de la ley de Pareto, se transforma en una cuestión teórica. No es el 20-80, ¿sí? a rajatabla. Esto tiene variantes, tiene un margen. Puede ser el 70-30, puede ser el 75-25. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un análisis de inventario necesita volumen de dinero, bueno, a ver, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué volumen de dinero? ¿Volumen de dinero en ventas? ¿Estoy hablando de producto terminado? ¿Sí? Si estoy hablando de partes, si estoy hablando de repuestos para las máquinas, ¿sí? De piezas de reposición para mantenimiento. Entonces, habla de volumen de dinero. Podemos trabajar, si es un producto final, podríamos considerar el volumen de dinero de ventas. Si es un producto intermedio, podríamos considerar únicamente el volumen de dinero de mantenimiento de ese inventario. En general, hace referencia al costo de inventario, ¿sí? A lo que cuesta tener el producto en el almacén, ¿sí? En forma de stock. ¿Está bien? Este producto que está en el almacén es un producto que potencialmente es vendido. Ahí tenemos un costo de oportunidad. Esos son los costos más difíciles de calcular, ¿no? Porque puede ser que yo lo venda o que no lo venda. ¿Está? Entonces, para sacar, para eliminar variables, para trabajar con indicadores más tangibles, por decirlo de alguna manera, o más fácil de hacer las cuentas, de hacer los cálculos, trabajamos con el costo de inventario, con el costo de mantenimiento de ese inventario, que es un costo que conocemos. ¿Sí? Como les comentaba recién, costo de infraestructura, costo de mano de obra, de personal, ¿sí? De seguridad incluye seguros también, porque yo tengo que tener seguros contra ese stock, ante eventuales daños, el costo de movimientos internos, y ¿qué más tenemos? Movimientos internos, infraestructura, mano de obra, seguridad, y nada más. Bien, entonces, volviendo acá al tema, dice que las piezas A constituyen el 15% más alto
las B un 35% y el último 50% es las piezas C. ¿Sí? Generalmente esto se puede trabajar de esta manera. ¿Puede ser que las piezas A constituyan el 10%? Sí, claro. ¿Sí? Y ahí redefinimos todo. O las piezas C un 60% y redistribuyo. Los costos fijos como los seguros son costos fijos directamente. A ver, vos tenés un almacén con, vamos a suponer, con producto terminado. Si vos no tuvieras el almacén, no tendrías que pagar un seguro, por ejemplo, de robo o de daños. O un seguro, bueno, el seguro contra incendio, probablemente tengas un seguro contra incendio para toda la fábrica, ¿sí? Que incluye el almacén, pero uno de robo probablemente no lo tengas dentro de la fábrica y lo tengas sí en el almacén, dependiendo del tipo de producto. Entonces, bueno, en realidad no me quiero meter en la parte de finanzas, porque ustedes ya van a tener una asignatura con Marc, después de programación y control de la producción. Yo les estoy haciendo marketing a mi asignatura todo el tiempo. Entonces, esos lo van a ver ahí, pero generalmente hacen una ponderación, un prorrateo de los costos sobre el inventario. Bien, perfecto. Bueno, entonces el tema de la separación de Pareto, si bien tenemos una cuestión teórica, 15, 35, 50, tenemos que trabajar con nuestro propio sentido común. Todas las empresas son diferentes, ¿sí? Por lo tanto, estos porcentajes pueden variar. No mucho, pero pueden variar. Bien, entonces nuestro gráfico de Pareto quedaría representado más o menos como está en esta figura. ¿Sí? El 20% o el 15% de las piezas A me ocupan el 80%, acá dice el 75%, ¿sí? De nuestro valor total de inventario. Después tengo las piezas B y muy chiquito las piezas C. Hasta acá es un gráfico de Pareto común y corriente. Ahora, ¿qué sucede? Puede suceder en algún momento que haya piezas que no representen un gran valor para el inventario, pero son claves dentro de nuestra operación. Entonces, digamos que es una pieza crítica. Puede ser. Bueno. Entonces, a esta clasificación ABC se le escapan ciertas cuestiones. Entonces, por ejemplo, deberíamos tratar de segmentar un poco más. ¿Qué tenemos? Una clasificación, por ejemplo, X, Y y Z, como la que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el movimiento de materiales. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente este producto sale de almacén? ¿Tiene estacionalidad? ¿Tiene... La palabra correcta sería una demanda, ¿no? Porque ese producto está en almacén y alguien, que puede ser el proceso de fabricación o puede ser el cliente, lo demanda, entonces sale del inventario y pasa a ser un material en proceso, un work in process. Entonces, esa demanda, ¿cómo es esa demanda? Es constante, es flat. Es un producto o una referencia, mejor dicho, es una referencia que tiene una demanda constante, una salida constante. Es una referencia que tiene una salida estacional. Por ejemplo, se consume más en los meses de verano que en los meses de invierno. O se consume más durante el inicio de semana que durante el final de la semana. Bien. Es aleatoria, es irregular, es esporádico, es eventual, sale cada tanto, no sé cada cuánto sale, no tiene una representación. Bueno, eso es lo que pretende hacer la clasificación X, Y y Z. Trata de combinar ese porcentaje ABC del costo de mantener el inventario versus la frecuencia o el movimiento que tiene cada una de las referencias. Pero también tenemos otra que se la llama clasificación HML, ¿sí? Donde, por ejemplo, está en función del valor unitario de la referencia.
Y acá, creo que había sido Wendy la que me preguntó, podemos trabajar con lo que hace referencia a la venta, o lo que hace referencia al costo unitario de fabricación del producto. ¿Mm? Entonces, bueno, hace una clasificación idéntica a la ABC, pero con el precio de la unidad. ¿Bien? Con el costo o con el precio de venta. ¿Es un producto que cuando lo voy a vender tiene un precio elevado y una ganancia elevada? ¿O es una ganancia media o es una ganancia baja? ¿Bien? Lo mismo desde el punto de vista del costo. ¿Es un costo unitario, un costo de fabricación elevado? ¿Es un costo de fabricación medio? ¿Es un costo de compra? Vamos a suponer que estamos hablando de piezas de mantenimiento, piezas para hacer mantenimiento, y estamos hablando de un motor o de un compresor. Bueno, el precio del compresor, el costo del compresor, si una cosa es lo que cuesta ese compresor y otra cosa es lo que me cuesta tenerlo en el almacén. ¿Tá? Entonces, ahí tengo otro tipo de clasificación. Después tenemos la clasificación DED, que esto es mucho más subjetivo, ¿no? Son piezas que pueden ser vitales, no las consigo, un repuesto que al proveedor lo tiene que fabricar para poder entregármelo porque es hecho a medida y demora 3 meses en entregármelo, yo no puedo tener mi fábrica 3 meses parada porque me falta ese repuesto. Bueno, es esencial, sí, lo necesito, pero no es vital. Bueno, es deseable, sería bueno tenerlo, o fácilmente lo puedo encontrar. Bien, entonces tenemos otro tipo de clasificaciones. Vemos que esta última es bastante subjetiva, aunque se puede hacer algún análisis de impacto dentro de nuestros procesos, pero es la más subjetiva de todas las otras. Bien, entonces esta presentación también está preparada para que ustedes después la puedan leer solos, ¿sí? Por eso tiene más texto que imágenes. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es entrar en la clasificación ABC, X, Y, Z. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, o lo que vamos a prestar atención, es a los tipos de demanda. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que es una demanda X, ¿sí? Es una clasificación X, perdón, cuando tenemos una demanda regular. O podemos trabajar con una clasificación Z, que son todas estas, cuando la demanda es irregular. Esta Z2, que la llama el autor de donde saqué la imagen, ¿sí? es una demanda regular, ¿sí? Pero no es constante, no es todos los meses, tiene cierta frecuencia, tiene una frecuencia bastante más espaciada que la primera, que es X. Bien, y después tenemos las Y, que son con estacionalidad o con tendencia. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es, en la clasificación ABC, no me dice nada sobre la frecuencia, sobre la demanda. Entonces, ¿valdría la pena tener un stock continuo para un producto o una referencia que tenga una frecuencia periódica, regular pero periódica? Entonces yo voy a tener, no sé, vamos a suponer 1000 unidades de una referencia todos los meses en stock, pero voy a consumir 1000 cada 2 meses. ¿No? Entonces yo voy a tener un mes con 1000 referencias, el otro mes, voy a tener el primer mes 1000 referencias, las uso. El segundo mes 1000 referencias, no las uso. El tercer mes 1000 referencias, uso 1000, me quedaron 1000. Bien. Hola Raymond, no te preocupes, todo lo anterior te queda grabado, ¿sí? Te sumas ahora al webinar, si tienes consultas me vas parando, ¿sí? Y la vamos charlando.
Entonces no tiene sentido. ¿Tiene sentido tener en stock referencias durante todo el año cuando yo voy a tener un periodo puntual en los meses centrales del año? Es casi parecido al juego de la cerveza. Sí, a ver, existe un cierto efecto látigo en esto, ¿sí? Del stock. Por eso, cuando hacemos una clasificación ABC, que es la más simple de todas, que es muy útil, pero es la más simple, es como que le falta algo como para complementar. Por eso es que trabajamos con, por ejemplo, la XYZ, que trata sobre la frecuencia, sobre la permanencia que está esa referencia en mi almacén. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría esta clasificación? ¿Cómo quedaría esta clasificación? Yo voy a tener la clasificación ABC en filas o en columnas, depende cómo quieran trabajar la matriz, y la clasificación XYZ, donde puedo tener desde un consumo de ese artículo bajo a uno alto, y desde una demanda regular a una irregular. Entonces yo voy a tener que ir ubicando mis referencias, ¿sí?, de acuerdo a cómo me dé el análisis. Y lo que vamos a ver en este webinar es cómo hacer el análisis. Entonces, si estamos hablando de complejidad en la demanda, de tipo de demanda, vamos a necesitar calcular lo que es la media de movimiento de esa referencia, ¿sí?, el promedio. Voy a necesitar calcular la desviación estándar, para saber qué tan variable es esa salida respecto de la media. Y el coeficiente de variación es justamente esa variabilidad que tiene respecto del promedio. Entonces, el coeficiente de variación en porcentaje es lo que me va a dar como resultado si eso es una X, una Y o una Z. ¿Bien? Bien, entonces, me voy a quedar acá y ahora voy a pasar a compartir el Excel y voy a necesitar que me digan si lo ven. Ahora me voy a colocar esto de este lado. ¿Están viendo el archivo Excel? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? En este Excel tenemos en la primera columna el código de artículo. Vamos a ver que tenemos aquí unas 493 referencias, casi 500 referencias. Tenemos los meses de enero a diciembre, de cómo se comportó esa referencia a lo largo de cada mes. Por ejemplo, la primera referencia, que es la 001402, en enero tuvo 15 movimientos, en febrero 13, marzo 5 y así siguiendo hasta noviembre 16, diciembre 20. Bueno, entonces hasta aquí tenemos nuestra base de datos que la podemos sacar de SAP o del Excel que estemos trabajando en almacenes. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿sí?, es el total, es la suma. Bien, entonces vamos a calcular la suma de cada una de las referencias. Ahí va. Bien. Y vamos a calcular también la suma total. ¿Sí? Entonces, en total, total de movimientos fueron 79.061 movimientos.
Se congeló la imagen, solo mi pantalla. No sé, ¿ahora estás viendo, Cristian? Ah, Cristian, te caíste. Eso es lo que pasó. Bien. Bueno, ya ahí volvió. Bueno, perfecto. Bien, entonces tenemos la sumatoria de cada una de esas referencias. Entonces, para hacer la clasificación ABC, tendríamos que calcular el acumulado. Bien, pero antes de calcular el acumulado, vamos a necesitar hacer un ordenamiento de todos estos datos y ordenar. Henry, ¿ahora ves? Bueno, me avisan si tienen dificultades, ¿no? Tenemos que hacer un ordenamiento por la columna total, de mayor a menor. Lo que estamos haciendo es organizar nuestro Pareto. Bien, entonces, ahora vamos a sacar el acumulado. En este caso es la venta acumulada o el movimiento acumulado. Entonces, ¿cómo va a ser este movimiento acumulado? Bueno, el primero va a ser el total dividido la suma. Y acá la fijamos. ¿Ok? El segundo va a ser el primero más la misma ecuación. Ahí la fijamos. Y desde el segundo hacia abajo, hacia todos los demás, va a ser la misma fórmula. Bien, ahí se actualiza. Entonces vamos a ver que la primera referencia ocupa un 10% hasta llegar a la última con un 100%. Bien. Bueno, entonces la clasificación ABC, ¿cómo la vamos a considerar? Podemos decir, acá arriba, que todas las A son las que acumulan un 80% de nuestro acumulado. Entonces esto va a llegar, por ejemplo, hasta aquí, unas cuantas, hasta esta, ¿sí? Unas 100 referencias van a ser A, las B pueden estar entre el 80 y el 95, y la C después del 95% acumulado. Yo ya tengo una formulita preparada acá. Muy bien, creo que funciona. Perfecto. Entonces vamos a tener ahí la clasificación. Vamos a ver si es cierto. La A llega hasta el 79,91 y ya después arranca la B. Claro, sí, Cristian. La hoja de cálculo, la presentación y el link al webinar van a estar en una carpeta que aún no he creado, pero voy a crear después de terminar el webinar, que se llamará Webinars, en el apartado Recursos y Materiales. Va a estar todo. Bien. Entonces, hasta aquí tenemos la clasificación ABC. Imagínense esto en una empresa. Cuanto más grande la empresa, más referencias, o cuanto más variedad de productos tenga la empresa, mayor cantidad de referencias, o cuanto mayor cantidad de equipos de maquinaria tenga y diversidad de maquinaria tenga, mayor cantidad de referencias. Entonces, digamos que por lo menos ya tenemos un primer filtro. Y esto lo podemos hacer
desde la oficina con un Excel. No, no es nada complejo. Bien, entonces, lo que vamos a calcular ahora es la otra parte, que es la parte del X, Y, Z. Entonces, acá vamos a calcular la media. La media desde enero, allá. La media desde enero a diciembre. ¿Sí? Y vamos a calcular todo. Ahí se actualizó. Perfecto. Después vamos a calcular la desviación. Vamos a correr esto un poquito para acá. Vamos a calcular la desviación estándar. ¿Sí? Vamos a utilizar la desviación de tipo P porque es la que omite valores lógicos y texto. Simplemente para trabajar únicamente con números por si puede haber algún error que no haya variación en el cálculo. Entonces calculamos la desviación estándar, copiamos la fórmula para todo lo demás. Muy bien. Y ahora el coeficiente de variación, que era la desviación estándar dividido la media. Bien. Entonces, ahora vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación. No lo puse, ¿verdad? Ah, no lo puse. Bueno, perfecto, no importa. Vamos a tratar de trabajarlo desde, a ver si puedo, a ver este gráfico. No, no lo puedo pasar, no lo puedo trabajar desde acá. Qué lástima. Bueno, no importa. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Qué quería vamos, pantalla. Ya está bien. Ahora sí. Bien. ¿Qué quería mostrarles desde la presentación? ¿Cuál va a ser el coeficiente de variación que nosotros vamos a considerar para que sea X? Entonces, si nosotros decimos que el coeficiente de variación es cuánto se aparta los valores de la media, y nosotros queremos que sea una demanda regular, entonces la pregunta es, ¿y qué le pongo al coeficiente de variación? ¿Qué es una demanda regular? ¿Qué es que se aparte poco o de forma regular de la media? Entonces, bueno, en esto no hay un criterio, no hay una receta que indique cuánto es, sino que va a estar en función de nuestra empresa y de nuestros productos. Por ejemplo, si yo coloco un, no sé, 30% al coeficiente de variación, lo que estoy diciendo es que los valores se apartan de la media en un 30%. Marcos, para mi tipo de productos es mucho. Bueno, entonces coloca un 20. ¿Sí? Bueno, Marcos, para mi tipo de productos es demasiado poco. Bueno, entonces coloca un 40. ¿Sí? ¿Qué no vas a poder colocar? 1, porque 1 significa que se aparta tanto de la media como la propia media. Bien, entonces el coeficiente de variación para X tendría que ser bastante menor que 1, generalmente bastante menor al 50%.
Podemos hablar de un 30, podemos hablar de un 35, podemos hablar de un 20%, ¿sí? Pero del 50 hacia arriba ya no sería adecuado. Bien, y después otra cosa, si estamos hablando de una demanda que es regular, significa que todos los meses mínimamente tuve que tener una venta, pero si no, no es regular. ¿Bien? En 12 meses, que un mes no haya vendido, ya no es tan regular. Entonces, el número de ventas en cero debería ser menor que 1, es decir, 0. No hay ventas en cero. Si nosotros vemos acá a ver, ahí tenía una. ¿Sí? Acá, esta referencia, acá en la fila 24, tiene meses que no se movieron las referencias. Bastantes meses que no se han movido. Esta típicamente es irregular. Esta referencia debería dar Z en la clasificación. Bien, entonces significa que ya que estamos hablando con Z, que un coeficiente de variación superior, por ejemplo, al 90%, y con ventas en 0 mayor a 1, o mayor, mayor a 1 no, tendría que ser mayor, otro número para definir. ¿Por qué otro número para definir? Porque todo lo que quede en el medio va a ser un Y, ¿verdad? Un I. Entonces, para que sea totalmente irregular, ¿cuántos meses debería considerar con venta cero? Si tenemos 12, ¿cuánto? 4 meses. De 12 meses, 4 no tuvo movimientos. De 12 meses, 5 no tuvo movimiento. La mitad no tuvo movimiento. Bien, bueno, algo que también, en función de vuestro conocimiento, de vuestra empresa, van a tener que definir. Pongamos 4. Como para poner un parámetro. Bueno, y todo lo demás, ¿qué es esto? El AND, ¿qué significa? Que el coeficiente de variación menor al 30% y ventas en cero menor que 1 va a ser una condición para la clasificación X. Un coeficiente de variación mayor al 90% o 4 ventas en 0 durante el periodo, lo voy a considerar irregular y va a ser una clasificación Z. Todo lo demás va a ser una clasificación I. Es decir, si yo tuve 3 ventas en 0, es I. Si tuve 2 ventas en 0, es I. Bien. Si tuve un coeficiente de variación de entre el 30 y el 90% es I. Bien. Entonces, vamos a contar ahora, ¿sí?, el número de ventas en cero. Entonces voy a hacer un contar sí. El primero es el rango. Y el otro es el 0. Allá, 0. Entonces, en esta, y vamos a verificarlo, en enero, no tengo ninguna venta en 0. 0 ventas en 0. Voy a pasar la fórmula para todas las celdas. Y por ejemplo, en esta última tengo 3 ventas en 0. A ver si es cierto. Tengo 1 en abril, 2 en junio, 3 en noviembre. Y me da 3 ventas en 0. Acá tengo un mensaje. Esto aplica tanto pensando en ventas, producto final, como en materias primas, demanda por la sí, aplica todo, aplica todo. Donde tengas tu inventario, aplica. ¿Dónde es mejor trabajarlo? En almacenes, por ejemplo, con materia prima,
con repuestos, piezas de repuestos para mantenimiento, y con productos terminados en el almacén de producto terminado. Y de nuevo, acá, a ver, yo les podría hacer el análisis de inventario a todas sus empresas, ¿sí? Pero difícilmente pueda tomar una decisión sobre qué coeficiente de variación considerar o qué no, porque para hacer un buen análisis se necesita el conocimiento técnico específico de lo que se está hablando, ¿no? Del tipo de empresa, el tipo de producto. Bien, y después, así todo, puede ocurrir alguna excepción, siempre hay excepciones, alguna excepción en donde tengamos que ser un poco más subjetivos, y tal vez tengamos que colocar un producto, una referencia que no era A dentro de la categorización A, simplemente porque es crítico. Siempre detrás de todo este tipo de análisis, de cualquier tipo de análisis, tiene que estar el criterio, porque si no, esto probablemente dé bien, pero hay una posibilidad de que dé error con alguna de las referencias. Entonces necesitamos el criterio y analizarlo. Entonces, bien, tenemos el número de ventas en cero. Y ahora vamos a hacer la clasificación X y Z, considerando estos criterios. Obviamente, como esto no es una clase de Excel, yo ya tengo todos los criterios en una formulita aquí arriba, pero lo único que hay que hacer es un condicional, ¿no? ¿Cómo es este condicional? ¿Qué dice? Bueno, es un sí. La primer condición es un y, dijimos, ¿no? Es un and. Si el coeficiente de variación es menor que 30% y además las ventas son menores que 1, entonces es un X. Si no, otro if, si o el coeficiente de variación es mayor que 90 o las ventas en cero son mayores que 4, entonces es un Z. De lo contrario, es un Y. Bien, voy a copiar la fórmula hasta el final. Muy bien, espero que me hayan dado algún X por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, básicamente es concatenar la clasificación ABC con la clasificación XYZ. Entonces esto va a ser un concatenar esto con esto. Entonces acá tenemos una clasificación ahí. Voy a extender la fórmula hacia todas las celdas. Y era lo que me tenía. En esta tabla que tenemos aquí arriba, lo que yo hice fue contar cuántas referencias clasificadas como AX, cuántas como AI, cuántas como AZ, cuántas como BX, BY, BZ, cuántas como CX, CY, CZ. Entonces tenemos acá que AX tengo solo 2 referencias. ¿Qué significa? Que son importantes y además con una frecuencia regular. ¿Eso por qué es? Y porque mi coeficiente de variación fue del 30%. Entonces alguien podría decir, fuiste muy exigente. Para considerar una pieza regular, considerar un 30% de variación entre los valores y la media puede ser muy exigente. Evidentemente nuestros productos pueden tener una dispersión un poco mayor. Solo para jugar, ¿sí? Porque la idea era hacer la clasificación. Si yo pongo 40%, fíjense cómo cambia. Tampoco, no son muchas. Ahora son 7, pasamos de 2 a 7 y ya tenemos el 1%. Ahora, fíjense cómo es la cantidad de porcentajes, ¿no? Productos C de bajo valor y con alta irregularidad
es la mayoría. Mayoría de las referencias van a ser de poco valor y con alta irregularidad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tenemos tanto inventario de estas? ¿Por qué acumulamos stock de estas referencias? Y ahí vamos a tener que definir distintas estrategias para trabajar con los diferentes tipos de productos, de clasificación de referencias. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con una demanda regular, con un AX, por ejemplo, un AX, un BX, yo puedo calcular mi punto óptimo, mi frecuencia de pedido y tener un stock mínimo en función de eso, porque es una demanda regular. Y además, como tiene alto impacto en el inventario, ¿no?, en los costos de inventario, es algo que yo tengo que controlar mucho más de cerca. Eso significa que mi gestión de inventarios podría ser muchísimo más óptima, o mejor optimizada, ¿no?, lo que quise decir. Vamos a suponer que vamos a trabajar con un producto de clasificación I. ¿Qué significa? Que tiene estacionalidad. Entonces, ¿por qué voy a tener inventario cuando no lo necesito? ¿Qué tal si realizo estrategias o alianzas estratégicas o contratos marco con mis proveedores para que me provean de esa referencia justo en el momento cuando lo necesito, en lugar de mantener un cierto stock durante todo el año? Bueno, esta es la idea y este es el criterio. A ver, les voy a dejar mirando la tabla final unos minutos más. Pero esta es la idea, este es el criterio de realizar una clasificación, primero ABC, ¿sí?, y además complementarla con una clasificación adicional como la X y Z. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Preguntas, comentarios. No es algo complejo de calcular. Fíjense que recién estuvimos trabajando con 500 referencias. Eran, ya no me acuerdo, a ver, las cuento de nuevo. Sí, 493 referencias. Y lo hicimos en 40 minutos, 30 minutos. Tuvimos 10 minutos esperando a que ingresara alguno más. Estuvimos 20 minutos con teoría, con la presentación, y en otros 30 minutos hicimos el cálculo ABCXYZ de 500 referencias. Entonces es algo práctico, es algo simple de hacer. Claro, tenemos que contar con la información, ¿no? Tenemos que contar con la información, tenemos que revisar que la información sea correcta, depurar aquellas inconsistencias, armar nuestra tabla y armar nuestra tabla. Casi es copiar y pegar en el Excel que les voy a dejar en recursos y materiales. Se los voy a dejar así, completo, ¿no? El ejemplo ya con las fórmulas, con todo completo para que si en algún momento lo quieren usar, lo puedan usar. Y con esto las estrategias salen de forma directa, ¿no? Creo que en el módulo lo tienen, si no es lógico, ¿no? Producto referencia del tipo A o B, porque la B también, ¿sí? A o B, X, que es una demanda regular, optimizo los lotes. En el tipo C también, optimizo el lote, optimizo la frecuencia de pedido, estandarizo. Todo lo que sea con Y, con I, bueno, es estacional o tiene tendencia. Si tiene tendencia voy a ir pidiendo más a medida que sube esa tendencia, o voy a pedir solamente en los meses que necesito. Bueno, y si es Z, la estrategia es una demanda irregular, tendré que analizar un poco más cada uno de los productos, saber de qué se trata, y definir una estrategia también, ¿no? O un stock mínimo, o decidir qué nivel de servicio quiero tener
con esas referencias. Acá les dejé la bibliografía. A ver, muy bueno, gracias. Gracias. Es práctico, sí. Claro que hay mucho para trabajar. En todos los almacenes les aseguro que hay ineficiencias en lo que es la frecuencia de pedido y la cantidad, y las cantidades. Cada tiempo se aconsejaría... Sí, claro, por supuesto. Cada X cantidad de tiempo es aconsejable rehacer esta clasificación. ¿Por qué? Productos obsoletos, referencias obsoletas. Cuando trabajamos con la clasificación Z nos damos cuenta que tenemos inventario obsoleto. Si nosotros hacemos un análisis sobre la cantidad de ventas en cero, y vemos que hace 6 meses que la referencia no mueve, ¿qué significa? Que está obsoleta. O que algo está pasando, no sé si está obsoleta, sí, pero algo está sucediendo con esa referencia. Entonces voy y miro, ¿qué pasa? ¿Cuánto stock tengo de esta referencia? ¿Por qué? Porque si sigue pasando el tiempo y esta referencia realmente está obsoleta, a mí esas referencias se me transforman en chatarra, se me transforman en un desperdicio. Entonces tal vez ahora yo lo podría vender, o lo podría trabajar de alguna manera, reutilizar de alguna manera, ¿sí? Para no perder dinero en el futuro. Sí, Raymond, el más complicado es decidir la estrategia sobre los zetas porque justamente tiene una demanda irregular. Entonces, pero por ejemplo, en alguno de los debates sobre el efecto látigo, alguien sacó el tema del Kanban. Eso nosotros lo vamos a ver en programación y control de la producción. Y vamos a volver a trabajar un poquito sobre stock. Vamos a ver el tema de stock nuevamente, el lote óptimo, el stock de seguridad. Eso lo vamos a ver en programación y control de la producción. Y vamos a ver algunas técnicas, algunas herramientas y modelos de gestión justamente para controlar este stock. Gracias, Martín. Gracias a vos. ¿Qué tiempo se puede considerar un repuesto obsoleto? Henry, mirá, eso depende mucho del tipo de empresa y del tipo de producto que comercialices. Entonces, primera pregunta que hay que resolver. ¿El producto es perecedero? Si es perecedero, hay que hacer el análisis con el tiempo de venta. ¿Sí? Todo eso va restando porque no conviene que el alimento expire ni en almacén, ni en el detallista, ¿sí? Ni en la góndola, en la venta, ¿no? En el punto de venta. No conviene que expire en ninguno de los dos lugares, conviene que expire preferentemente después de que el cliente lo haya consumido. En el peor de los casos, después de que el cliente lo haya comprado, y ya es un problema del cliente. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta si es perecedero o no es perecedero. Los lubricantes, por ejemplo, son perecederos. Entonces, si tengo lubricantes para hacer mantenimiento en mis máquinas, ¿sí? El lubricante después del año generalmente pierde propiedades. Por lo tanto, no podría tener un lubricante sin movimiento más de un año, más de 12 meses. En realidad tendría que ser un poco antes, ¿no? Porque al año ya pierde propiedades. ¿Está bien? Entonces, eso va a estar de acuerdo con el tipo de producto. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Gracias, Leo. Estamos en contacto. Si no hay más consultas, podemos dar por terminado el webinar. Ya estamos en la hora. Creo que ha ido bastante bien. Y bueno, obviamente, después de aquí yo sigo abierto y me pueden hacer consultas todo lo que deseen, Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias a todos. Esto queda grabado. De aquí a unas horas estará disponible. Así que gracias por la participación. Gracias a los que van a estar viendo después la grabación. Y bueno, nos seguimos viendo en los debates. Abrazos a todos. Muchas gracias. Chao.